Mal. ¿Qué tal? Bienvenidos. Acá estábamos, mira, estábamos acomodándonos. Arrancamos y estrenamos la semana con un día, el lunes gris, que está ahí con una llovizna que lo hace todavía más complicado el día. Complicado, digo, para el arranque, para que se sienta menos lunes. Después de lo que fue un fin de semana rarísimo, cruzado por todas las estaciones. Tuvimos desde el temporal, pasados de verano en pleno agosto. Bueno, en fin. Les había prometido torta, más no sobró, chicas. Mira, se quedaron en silencio las dos. No puede ser. No, me limpiaron la heladera y más. O sea, ¿No quedó algún sanguchito de miga? No quedó nada. Cosita? No, sanguchito de miga yo ya no compro porque cotizan en bolsa los sanguchitos de miga. El otro día el fin de semana fui a comprar y me salió más de una docena. 15.000 pesos. Sí, por eso, sí, cotizan en bolsa, sanguchitos, ya eso no puedo nosotros ofrecer. comprábamos el pan de miga y hacíamos nosotros el sándwich. Y cuando me vine a vivir acá a Capital, se me reía la gente como eso. Yo he visto hasta tortas de cumpleaños hechas con el pan de miga. Una cosa... Sí, en las fiestas era eso lo que se usaba, ¿no? Sí. Como comprar el pan de miga y hacerlo. Ah, vos también allá también, eso. Sí. ¿Viste? Sí, mira, o sea que es algo era según lo que pintaba cada año, ¿viste? O sea, que decís, bueno, compramos, ya está, no vamos a hacer. Sí, después lo cortás así. Claro, y lo cortás, pero le pones lo que vos querés al sanguchito. Mira, bueno, habría que volver a implementarlo. Solo que invento del bien el sanguchito de miga, chicos. También. Déjenme decir que es superior, estética, visual. No es y no sé si alimentariamente, pero sí, pero es muy valorado. Pero ya no se puede consumir. Y si así. Queda viejo, lo pones en la tostadora y ya está. Lo pones en la tostadora, exacto. Siempre se puede recuperar. Queda ahí medio... Sí, siempre se puede recuperar, pero bueno, se moja un poco un paño, un repasador para rehidratar exacto. Una cosa bastante desagradable, pero bueno, no sé si pasa un testeo de bromatología, pero bueno, acá estamos nosotros con otros temas. Es una semana donde va a ser muy importante en cuanto a la actividad parlamentaria. Hay una próxima sesión convocada para esta semana. Hay toda una cuestión vinculada a lo que quiere impulsar para esta segunda mitad del año el gobierno, después de lo que es lo que ha sido el largo y tedioso debate por la ley de bases, ¿no? Todo lo que ha dejado esa experiencia desde lo parlamentario, desde lo político y también desde lo normativo. De hecho, hoy ya fue publicado en el boletín oficial la reglamentación de una parte de la ley de bases, que ahora lo vamos a estar repasando, y esta segunda mitad del año va a estar signada seguramente por el paquete de leyes que quiere impulsar la ministra de Seguridad y el ministro de Justicia, con el paquete de ley antimafias, la ley RICO, meterse de lleno en la cuestión de la trata de personas, ¿no? Con un tema que cruza absolutamente toda la agenda, que es el caso... es feo decirlo en estos términos, pero bueno, para que se entienda desde lo periodístico, el caso Logan. Digo que es feo porque... hay un niño que está desaparecido, que está inserto en una familia, en un contexto, entonces uno le pone ese título como el caso Logan, como si fuese, no sé, un expediente, y la realidad es que detrás hay un chiquito de 5 años que todavía no falta de su casa después de casi 2 meses, que es una locura. Y también es una locura que nunca antes una noticia había quedado instalada tanto tiempo en la agenda pública, ¿no? Incluso programas periodísticos que no se dedican a este tipo de coberturas o de temas, están porque cruza todo también este caso. Creo que todo el mundo se siente identificado con el caso de alguna manera, que le podría pasar a un hijo tuyo, lo que fuere, que penetra mucho en las casas. Pero es tremendo que pones estos programas de política, que en general se cubren temas políticos, que están yendo a fondo con el caso hace 2 meses. Hace 2 meses, sí, eso no había pasado antes con ningún otro caso que había tomado tanta cobertura. El caso también de Ángeles Rawson, que es esta chica que se trató este femicidio a manos de quien era el encargado del edificio, también se instaló fuertemente, pero ahí había otras cosas que produjeron que informativamente se sostuviera que había sucedido durante en un barrio donde se supone que las mujeres cuando vuelven a su casa, se supone, ¿no? Socioculturalmente están tranquilas, no les pasa nada, y esto como que vino a romper con todo eso y fue muy, muy impactante. Además porque una víctima muy joven y por todo lo que también luego se supo de lo que pasó con ella. Total, pero en ese caso se resolvió mucho más rápido. En este son 2 meses y que además todo el tiempo aparecen giros nuevos y demás que hacen que el tema resulte evidentemente
atractivo para el televidente, porque cuando algo no da rating, no se sigue transmitiendo. Hay mucho sensacionalismo alrededor de este caso, también teniendo en cuenta, creo que es por el contexto socioeconómico también, por la familia, y un poco también por lo que viene pasando de esto también de los nenes que han desaparecido en el último tiempo, en los últimos años. Me refiero a, bueno, Sofía Herrera, a Guadalupe Lucero, ahora Loan, chiquitos y muchos que en este momento me debo estar olvidando, pero que realmente no termina de salir a la luz realmente qué es lo que hay por detrás, ¿no? Sí, y en este caso especialmente, tal como fue el otro caso que tuvo a la provincia de Chaco, en Vilo, que fue el de Cecilia Opatowski, que tenía que ver también a donde está todo mezclado, ¿no? La política, el poder, la policía. Bueno, en ese caso era un año electoral, entonces también la cuestión de quiénes eran estas personas involucradas en este femicidio, también eran personas que estaban vinculadas al poder y que eran candidatos, acuérdense que estaban... que los tuvieron que bajar de las listas. Exactamente, y acá en Corrientes, bueno, lo mismo, ¿no? Hay como derivaciones que podría adoptar este caso, que van desde lo intrafamiliar hasta lo provincial. Con personas también vinculadas al poder desde distintos puntos de vista, hasta incluso miembros de la iglesia. Exactamente. Entonces, bueno, es muy resonante. Y tuvo acá la pata de que se nos fue un diputado porque asumía como ministro de Seguridad, así que hasta acá llegó el impacto del caso, sí, ¿no? Y con un senador provincial que también queda ahí salpicado por todo esto, que se está involucrado en una de las personas que están detenidas, y hablábamos la semana pasada con un diputado de la provincia de Corrientes que bueno, que también impacta dentro de los bloques, ¿no? Total. Porque son cosas realmente muy, muy graves. Dentro de estos temas que atraviesan la agenda desde todo punto de vista, que son cuestiones que uno no puede estar más que atentos y seguirlos de cerca, ponemos el foco también en lo que va a ser la próxima sesión especial, a donde... seguramente gran parte de la sesión se lo lleven las cuestiones de privilegio, ¿no? Las discusiones que haya, independientemente de la agenda que plantee esa próxima sesión. Que nos imaginamos que tiene que ver con, bueno, Venezuela, totalmente, ¿no? Seguramente, bueno, este fin de semana tuvimos un nuevo pronunciamiento, que fue el de Cristina Fernández de Kirchner, que fue, si se quiere, en consonancia con lo que habían planteado los diputados de acá de Unión por la Patria, que tiene que ver con que se hagan públicas las actas de votación. Así que es obvio que ese tema se va a colar, y no te olvides que la semana pasada se dictaminó un proyecto de ley, que en realidad se dictaminaron 3 proyectos de ley vinculados con el tema, uno repudiando las agresiones que recibió el presidente Javier Milei por parte de funcionarios de Venezuela, por otro lado un proyecto también para repudiar al periodista Pizarro, nunca me va a salir el nombre, Jorge Pizarro, que cuando llegó a Venezuela lo mandaron de vuelta básicamente, y por último repudiando lo que se planteó en el proyecto de resolución, repudiando el fraude por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Lo que hizo Unión por la Patria fue en este caso no presentar ningún dictamen, no acompañar el dictamen que impulsaba Fernando Iglesias, presidente de la comisión, sino que se leyó un comunicado que, entre otros ítems, planteaba esto de que se hagan públicas las actas, que a más de una semana y un día, seguimos sin conocerlas, ¿no? Claro, que todo está dentro del orden de lo opinable, y en realidad lo que se está pidiendo es la documentación que respalde en números quién resultó ganador. Sin más, ¿no? Es eso. Exactamente, y con el correr de los días, obviamente, eso queda teñido todo de sospechas. El día que se conozcan las actas, si sucede, es cuán verídicas o veraces resultan, ¿no? ¿Por qué están tardando tanto? Claro. Así que, bueno, ese tema se va a colar de seguro en la sesión del miércoles con otros temas, que seguramente ya en la última sesión se coló el tema Loan, los diputados se colgaron un cartel pidiendo por la aparición del chiquito, y después hay otros temas como lo que comentábamos el otro día acá, los DNU vinculados con la CIDE, por un lado el que reestructura la Secretaría de Inteligencia y por otro lado
el que le asigna fondos reservados o el que le amplía la partida presupuestaria por 100.000 millones de pesos. ¿Qué pasó? Lo que hizo el presidente de esa comisión bicameral, que es la que trata los DNU, convocó a una reunión de comisión para el jueves, o sea, al día siguiente de la sesión, pero en el temario no incluyó los decretos de necesidad y urgencia de la CIDE. Se le olvidó. No es que se le olvidó, si querés, tiene una excusa, y es que lo que se planteó a comienzos de año cuando se conformó esa comisión es que se traten todos los decretos de necesidad y urgencia. Es verdad, sí. Así que empezamos por orden cronológico. Se arrancan con ¿Están todavía con los de Alberto? Con los de Macri. Con los de Macri, más atrás. Muy bien. Así que tenemos para rato en esa comisión. Seguramente, por eso digo, esto se va a colar en la sesión desde ya. Y obviamente lo que tiene que ver con la visita de estos 6 diputados del oficialismo al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores, entre ellos el más resonante, si se quiere, Alfredo Astiz. Se presentó un proyecto de ley para la conformación de esta comisión especial que lo que haría en caso de avanzar es juzgar el comportamiento de los diputados. Sí, porque no es solamente esa visita al penal, sino es las derivaciones que cuando fueron a pedirle explicaciones, se contaran en qué contexto se produce esa visita. Bueno, algunos de ellos aducen que fueron, entre comillas, engañados, que ellos iban con otro fin, que tenía que ver con, digamos, si se quiere, a la luz de la serie de proyectos que hay, donde, por ejemplo, se está revisando, digo solo un ejemplo, se está revisando la inserción de cada vez más personas a los sistemas penitenciarios, porque sí vas a generar que desde los 13 años sean punibles más personas ante la comisión de delitos, vos tenés que incorporarlos al sistema penitenciario, no necesariamente, o no debiera ser el mismo que el resto de los convictos, tendrán que ser sistemas penitenciarios aparte, ¿no? Solamente para menores de edad. Pero dentro de ese contexto se puede interpretar, y está bien que un diputado vaya a hacer una visita o se lleve una experiencia en primera persona sobre la realidad que viven las poblaciones carcelarias. Ellos dicen que, o algunos de ellos dicen que no sabían que iban a encontrarse con estos represores. De hecho, lo que dicen es que más de uno de esos 6 diputados forman parte de la Comisión de Seguridad o de Legislación Penal, y que estaba justamente enmarcado en esto de... Por eso decían que era una visita humanitaria de la sobrepoblación que hay, las condiciones que viven, y también que hay presos que tienen más de 70 años en el penal de Ezeiza. Por eso es lo que dicen... Habrá que ver si es así o no, que no sabían que iban a reunirse con, lo que te comentaba antes, con genocidas o represores de la última dictadura militar. Una diputada incluso dijo en un reportaje que ella ni siquiera sabía quién es, por una cuestión de edad, quién es Alfredo Astiz. Eso también generó un rechazo generalizado, porque es una expresión que alguien es como que uno pueda decir, bueno, yo no sé quién es Adolf Hitler, porque yo no viví en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sé quién es Cristóbal Colón. Sí, San Martín no, yo tampoco sé quién es San Martín, mucho menos lo que él hizo, porque no viví en la época en la que cruzó los Andes. Bueno, muy reprochable una textual de estas características. Y tuvo su impacto, porque no te olvides que la diputada Rieta al mismo tiempo era la armadora. Acordate que la Libertad Avanza aspira a conformarse como un partido a nivel nacional, ya pensando en las elecciones del año que viene, y la elegida por parte de Karina Milei para ocupar ese cargo era... para tener ese rol de armado del partido en esa provincia, era justamente Lourdes Arrieta. Bueno, en los últimos días hubo un enroque, si querés, en ese sentido. Hubo una foto por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien también junto a Karina Milei está trabajando en ese armado nacional, con Facundo Correa Llano, que se sumó, él venía del Partido Demócrata, se sumó oficialmente a las filas de la Libertad Avanza, y todo indica que él va a ser el nuevo armador del partido en el territorio mendocino. Así que empieza de alguna manera a tener implicancias las declaraciones de la diputada, ¿no?
Totalmente. Bueno, abrimos una ventanita a esta hora del mediodía, nos fijamos cómo está el clima, porque es un día donde el lunes se hace más lunes que nunca, porque está gris, porque está frío, porque hay lluvias y lloviznas en algunas zonas, así que ahí nos vamos a fijar cómo está el tiempo, porque empieza una semana un poquito más fría también por otra parte, así que ahí nos vamos a fijar entonces en el pronóstico extendido qué es lo que nos deparan los próximos días, y porque aunque uno no lo quiera, también incide de alguna manera el clima en la actividad parlamentaria, porque muchas veces si llega a ser de clima extremo, bueno, se cancelan vuelos, ustedes se generan demoras y demás. Estamos con los ojos puestos en el miércoles, que es esta próxima sesión especial. Para el miércoles las condiciones son muy buenas, mínima de 10 grados, máxima de 15 y sol, pero mañana atenti porque va a llover. Hay 70% de probabilidades de lluvias, no hay alertas emitidos, pero bueno, es una semana que se va a caracterizar por lo menos hasta el jueves por esta intermitencia entre las nubes y el sol, las lluvias, bien invernal, con temperaturas en realidad no tan extremas, sino templadas, pero bueno, para salir abrigados, para hacerle frente. Ya, mira, sobre el fin de semana, ahí sí, baja un poco más la temperatura, pero hay pronóstico de sol ya desde lo que es el viernes en adelante. Pero falta un montón. Recién es lunes y le estamos poniendo el pecho a esta semana que, les decíamos, va a tener mucha actividad porque se espera, primero, muchas comisiones para el martes, comisiones para el miércoles, comisiones para el martes, el miércoles la sesión y probablemente el jueves también pueda haber algún tema que quede ahí rezagado para alguna reunión en comisión. Lourdes, seguimos contigo. Bueno, estábamos analizando un poquito esto que vos decías, el tema de la agenda, cómo viene la agenda esta semana. Estamos hablando, por supuesto, de toda la actividad en comisiones, que en el medio va a tener la actividad en el recinto, con la sesión, con la labor parlamentaria correspondiente. Pero fuera de todo eso también me puse a revisar y puse el stop ahí en lo que va a ser la comisión de, en este caso, del día martes, que vos decías también, y que tiene que ver precisamente con la ficha limpia, porque se va a volver a debatir, también es un tema que ya viene hace mucho trabajándose y que por supuesto es el tema de la ficha limpia, ¿no? Un proyecto que ya viene desde el año pasado también, y que en algunas provincias, creo que la provincia de Mendoza es una de las únicas provincias de nuestro país que tiene, en este caso, que rige la ficha limpia, es decir, que no puede haber ocupando cargos públicos personas que estén acusadas de delitos de corrupción, por ejemplo, ¿no? A partir de esto, bueno, se vino a traer el proyecto al ámbito nacional. Yo no sé si acusados o procesados. Sí, que estén en este caso, sí, que estén acusados de un delito. En realidad que tienen que estar procesados. Entonces es como una instancia más, tienen que estar procesados. Claro, pues la denuncia puede existir, pero el tema es la imputación o el procesamiento. El debate es si está condenado en primera o segunda instancia, porque acá lo que plantean algunos es que con una condena en primera instancia básicamente te podrían impulsar una denuncia para proscribirte. Claro, inhabilitarte, que es lo que muchas veces denunció Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que se produjo sobre ella. Por eso ahí está el punto de discusión entre los diferentes proyectos de ley. Exacto. Bien, bueno, a propósito de esto también, los proyectos de ficha limpia que proponen modificar en este caso la ley 23.298, que bueno, tiene que ver con los partidos políticos y precisamente se basa en esto, ¿no? En que los políticos o aquellos que estén aspirando a ocupar cargos públicos no deban tener ningún tipo de causas, en este caso, ni se vean perjudicados también. Y esto también salió mucho en los últimos años con lo que se hablaba del lawfare o de esta persecución política para algunos funcionarios, ¿no? Y también de cómo es el funcionario visto por el ojo público, ¿no? También cómo es que es posicionado cada político, cada política por la misma sociedad y en base a los valores que sea también merecedor de ocupar ciertos espacios de toma de decisiones, ¿no? Para establecer la prohibición para que condenados
por delitos de corrupción puedan ser candidatos en elecciones. Esto que les estoy mencionando, que es el kit del proyecto y que, bueno, también se van a estar analizando y debatiendo sobre los diferentes puntos, enriqueciendo el proyecto, que obviamente va a llegar a un dictamen. Estoy revisando igual que en la agenda no está la comisión, creo que la Comisión de Justicia era un plenario de justicia y legislación penal. No me quiero equivocar, pero a ver, estoy revisando a ver si realmente sigue estando. Perdón, un segundo, que estoy viendo ahí que sigue estando acá. Asuntos Constitucionales y Justicia a las 14 horas, porque por ahí podrían haberlo corrido. Es en el Salón Delia Parodi y, bueno, fueron invitados expertos relacionados en la temática, así que va a estar en este caso el plenario de comisiones trabajando este proyecto para también, donde hay iniciativas presentadas por diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, o sea que desde diferentes sectores políticos se han ido sumando también con este debate. Es un debate también que viene muy de la mano del bloque PRO, ¿no? Que ya hace tiempo ha sido impulsado por aquellos diputados. De hecho, en una de las reuniones que mantuvieron los diputados del PRO en Casa Rosada con Karina Milei, ¿te acordás que hubo una foto y demás? Bueno, ahí fue uno de los planteos, de los pedidos, si se quiere, que hicieron los diputados del PRO, fue que se impulsara el proyecto de ley de ficha limpia que durante el gobierno de Cambiemos se trató de impulsar, se dictaminó, no tuvieron los números en el recinto para debatirlo, pero es un tema que viene siendo parte de la agenda del PRO y de Cambiemos desde hace años. Y esto también viene a entrar en lo que tiene que ver con las famosas leyes anticasta, ¿no? Un poco también de ir a sancionar, así como el otro día hablábamos sobre este proyecto de ley que proponía la diputada Llano, de levantar lo que era el libre estacionamiento para los diputados y los senadores, inclusive los secretarios y prosecretarios de la Cámara. Bueno, que se haga lo mismo y que se tenga que juzgar, en este caso, a quienes estén ocupando cargos públicos y que no puedan ser candidatos, que nadie que tenga un juicio que pueda ser candidato en este caso, ocupar un cargo público. Sí, y forma parte también dentro del paquete de reformas electorales que lleva adelante el gobierno de La Libertad Avanza. Por eso hay un apuro en que sea tratado antes de fin de año, por esto de que el año que viene es año electoral y ya sabemos que las reglas del juego en el año electoral no se modifican, así que debería apurarse su debate. Por eso era uno de los primeros temas que se iban a tratar finalizado el proceso invernal. Siempre muy polémico y también digamos, se ha debatido mucho respecto de cómo llegamos a la conformación del Congreso a la que llegamos, también como resultado de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y todo el recorrido a donde vos conformás un Congreso en una determinada instancia electoral y después terminamos con un presidente que tenía poca representación en el Congreso y en el Senado. Entonces eso también se trajo mucho al debate, a la discusión y a pensar incluso en algo que en política se llama como hartazgo, hartazgo vinculado al largo proceso de elecciones, ¿no? Como que produce en la sociedad una desconexión, un desinterés y un hastío. Llega un momento donde uno es otra vez tengo que ir a votar. El año pasado fue tremendo, que tenías las PASO, pero también tenía todas las elecciones provinciales que se fueron desdoblando, alguna con PASO. En febrero fue la primera elección. En febrero, yo no me acuerdo si era Salta. O sea, más de 6 meses votando, básicamente. Sí, claro. Había caso que tenías municipios, después provincia, después nación. Una locura. Entonces, obviamente se produce a nivel social y está estudiado un desinterés muy, muy notable. Porque vos fíjate que con el correr de los años lo que todo el tiempo vas poniendo el foco es, ¿cuánta es la gente que no va a votar? ¿Cómo están cuantificadas esas sanciones? ¿Realmente son importantes, son significativas o medio que da lo mismo si vas o no vas? Exacto, de hecho se veía viendo que había una baja de índice de votación y por eso es otro de los proyectos que ahí ya no va a tener suerte, por lo menos por ahora, el oficialismo, que tiene que ver justamente con la eliminación de las PASO, porque lo que plantea el oficialismo y también dirigentes de diferentes partidos es que las internas las dirima o las
resuelvan los partidos políticos y no la sociedad que no está afiliada y tampoco tenga que financiarla la sociedad a través de sus impuestos. Sí. Así que son varios los frentes o las aristas que se le da al tema del hartazgo, los costos políticos, digo, se va atacando el tema de diferentes miradas. Medio que también con la pandemia estuvo esta discusión, ¿no? Porque era, bueno, se justifica, bueno, en realidad cuando se habla de democracia no es correcto hablar de gasto, pero bueno, ¿qué costo tiene? Bueno, pero cuando vino acá el ministro del Interior, Guillermo Francos, cuando era ministro del Interior, perdón, ahora es jefe de gabinete, él uno de los planteos que hizo fue el costo que implicaron las PASO y que al final del día los únicos que la usaron en los hechos fue, por aquel momento, Juntos por el Cambio, si se quiere también Alberto Fernández, porque fue una interna con Grabois, pero la mayoría ni siquiera había alcanzado el piso. Claro. Y los partidos más grandes en general no solían ir a internas. Entonces termina siendo una gran encuesta que le sirve más a la dirigencia política que a los ciudadanos o incluso a los partidos políticos, ¿no? Así es. Así bueno, martes a las 14, ahí en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Mayoraz en la Presidencia y Quintar en la de Justicia. Con este tema, y ahora les vamos a contar también que hay mucho más, pero tenemos que hacer una pausa, la primera, y en un ratito les seguimos contando la agenda parlamentaria. Ya venimos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. Esto es Parlamentarias, estamos en vivo hasta las 13:30 en la pantalla de TV. Y por supuesto, lo que vamos a contarte es en qué consiste esta nueva reglamentación, no, sino esta primera parte de la reglamentación de la Ley de Bases que hoy salió publicado en el Boletín Oficial. Debbie ya está agarrando ahí los apuntes, sí, porque son como distintos los temas. Bueno, imagínense una ley tan abarcativa, hay que ir revisando en el Boletín Oficial que va saliendo publicado cuáles son las primeras partes de lo que se llama la reglamentación de la ley. ¿Viste? Cuando vos vas a leer que, bueno, hay que esperar la letra fina, a ver cómo sale, bueno, esto es la letra fina. Exactamente. No es que cuando se sanciona entra o empieza a correr una ley, muchas veces se tiene que reglamentar. Exacto. Ya se había reglamentado el paquete fiscal, bueno, ahora si querés en cuotas, se comienza a reglamentar la ley bases y empezó, sí, por lo que estoy viendo, los primeros capítulos, por ejemplo, el capítulo de privatizaciones ya se reglamentó, que fue obviamente uno de los temas que más debate generó aquí
en la Cámara de Diputados, acordate que cuando se presentó la ley se incluía la posibilidad o la facultad que tenía el Ejecutivo para privatizar 41 empresas, entre ellas, por ejemplo, YPF. Eso se fue achicando, quedó un total de 11 empresas. Bueno, a partir de ahora ya el Poder Ejecutivo tiene facultades para privatizar esas empresas que se me ven a la cabeza, por ejemplo, AISA, ¿no? Sí. También todo lo que tiene que ver con la reorganización administrativa, básicamente que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reorganizar, transformar o liquidar fondos fiduciarios públicos conforme a lo establecido, bueno, en la ley de bases, ¿no? Que había sido también otro de los temas, lo que tenía que ver con los fondos fiduciarios, que eran fondos que le importaban sobre todo a las provincias, algunos quedaron excluidos también. Y a ver, de empleo, también todo lo que tenía que ver con el capítulo de empleo público. Claro, toda la cuestión de los procesos administrativos. Exactamente, ¿no? por eso fue lo que menos mediático se convirtió, si querés. No, sí y no, porque también ahí acordate que por ejemplo, se metía como en los registros automotores. Perdón, yo estaba con el empleo público, está bien. Sí, bueno, pero vos estás con el silencio administrativo. Sí, pero el proceso administrativo, o sea, me parece que va todo todo como medio de la mano. Estaba pensando yo en la reforma laboral del sector privado, por eso yo me quedé con el mundo del trabajo. No, estaba hablando justamente de los procesos administrativos, de la desburocratización, que hay algo también de la ley de hojarascas que todavía no se valió, que se va a meter con todo eso, pero es como un poco revisar por dónde pasaba la ineficiencia del Estado, ¿no? Exactamente, bueno, y quedan todavía varios capítulos por verse. Uno que estuvo en estos días mucho en la agenda, si querés, fue lo del régimen de incentivo a grandes inversiones, más conocido como el RIGI, sobre todo por lo que fue la decisión de instalar en la provincia de Río Negro una planta de gas, y una de las variables que decían que se tuvo en cuenta a la hora de tomar la decisión era que la legislatura de la provincia de Río Negro ya había adherido al RIGI, no así el gobierno de Axel Kicillof, que estaba en contra. Y bueno, faltan también otros capítulos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la reforma laboral. Acordate esa reforma que había impulsado en un primer lugar la UCR, después se acotó y quedó en un total de 11 artículos. Ay, no me salía, de 11 artículos. Bueno, esos son otro de los capítulos que todavía quedan pendientes de reglamentar, pero de a poco se pone en marcha, si querés, lo que fue la primera ley que impulsó el gobierno de Javier Milei. Y como vos decías, dentro de esta transformación de la que viene impulsando el gobierno, falta todavía, ya se llevó adelante el DNU 70/23, que también buscaba desregularizar buena parte de la economía. Bueno, falta la ley de hojarascas, que todavía formalmente no se presentó, no ingresó al Congreso. Habrá que ver cuándo... Quedó como en un anuncio periodístico y no tomó todavía forma. No, pero en los últimos días sí estuvo aquí en el Palacio, puntualmente en el despacho de Martín Menem, el ministro que lleva adelante todo esto, que es Federico Sturzenegger. Se estuvo reuniendo con Martín Menem y alguno de los temas que se habló era obviamente la ley de hojarascas. Habrá que ver cuándo se presenta y también si tiene o no los votos para impulsarse formalmente. Quizás antes de enviarla están tanteando el terreno un poco desde el gobierno para que una vez que se presente arranque formalmente su tratamiento, sí, ¿no? Dentro de las empresas entonces que quedaron para concesión o venta parcial de las empresas públicas, después de todo esto que explicaste vos, Debbie, que al principio eran todas, después no iban a ser todas, después se iban a estar sujetas a discusión una por una. Bueno, quedaron Energía Argentina, Intercargo, AISA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, que la sigla es SOFCE, Corredores Viales, Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es la NASA, Complejo Carbonífero Ferroviario, Complejo Carbonífero, después Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Esas son las empresas que quedaron para la concesión parcial. Exactamente. Acordate, por ejemplo, también estaba Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, el Banco Nación. Eran muchas las empresas que
los diferentes bloques, como acá le llamamos dialoguistas, empezaron a negociar y se fueron quitando de ese listado original. Y los medios. Y los medios, también tenías radio y televisión en Argentina, por ejemplo. Eran varios las empresas resonantes que con el correr de los meses se fueron suprimiendo de ese listado original de 41 empresas. Lo que no sé finalmente, porque también dentro del paquete de lo que eran los medios públicos, no estaban, no entraban todos dentro del mismo paraguas. Viste que por un lado tenés la agencia Telam y por otra parte entra el Radio Nacional, la televisión pública, y Radio Nacional, televisión pública, Telam, y me está faltando algo más dentro de lo que es el paquete de medios públicos. Radio y televisión. Y la cablera, Telam. Sí, me está faltando algo que, bueno, ya me va a venir. Bueno, después tenés todo lo que era el paquete cultural. También, eso era todo lo que tenía que ver exactamente. Por ejemplo, el Inca, que se dejó explícito cuando era la reforma del Estado, que no se puedan disolver algunos organismos, y se especificó que ninguno vinculado a la cultura. También se aclaró que el Inca, el INTA, el INTI, diferentes organismos del Estado no puedan, CONICET no puedan tocarse dentro de esta emergencia administrativa que se declaró, que le da la potestad al Poder Ejecutivo de reorganizar el Estado y en algunos casos suprimir algunas dependencias. Bueno, algunas quedaron fuera del alcance, como el Inca, por ejemplo. Sí, lo que después sí se... Bueno, el correo. El correo, ese era también dentro de las privatizaciones, pues son dos cosas distintas. Claro. Por un lado, las privatizaciones de empresas del Estado, y por otro lado, la reorganización del Estado, que ahí están las distintas dependencias. La reorganización viene a ser como la supresión de algunas entidades dentro de esas empresas. O programas específicos que quedan desfinanciados dentro de algunos organismos, claro, ¿no? Como pasó en el mismo Estado, donde hubo un montón de secretarías que desaparecieron o que pasaron a ser subsecretarías y se cambiaron. Ministerios. Estoy pensando que Telam era una sociedad del Estado, por eso quedó habilitado a modificarse con el DNU 70/23, en cambio radio y televisión eran por ley, por eso iba por carriles separados. Me quedé pensando en eso. Sí, porque bueno, también a mí por lo menos se me va confundiendo como ley de bases 1, ley de bases bis, después el decreto. El decreto 70/23, después lo que se aprobó en diputados, lo que se aprobó en Senado, exactamente, después lo que finalmente se sancionó acá, fue todo un lío que uno se va olvidando también. Largo. Y ahora, bueno, por eso se nos va a volver a complicar cuando venga la ley de hojarascas, que va un poco en el mismo sentido también. Exacto, ¿no? que tiene digamos, como directriz principal desburocratizar el funcionamiento del Estado. Hoy justamente estaba escuchando en la mañana, como digamos, cómo distintos, sobre todo filósofos, pero especialistas en política, vienen hablando sobre la microespecificación del empleo, la burocracia, cómo va como despersonalizando también esto. Dentro de los efectos que esto produce es que deshumaniza y despersonaliza, y también le quita de criterios específicos a aquel que se encarga de una micro área, de un micro programa dentro de una gran estructura, ¿no? Entonces es muy interesante, porque hay dos corrientes de pensamiento en este sentido, ¿no? Hay quienes creen que eso lo vuelve más efectivo al Estado, esto de que haya muchas secretarías, muchos ministerios, muchas estructuras, y que cada uno sea muy específico. Y después, cuando entran programas políticos que tienen por objetivo todo lo contrario, que es decir, esto lo único que hace es volverlo ineficiente. Y vos, por ejemplo, me acuerdo toda la discusión que hubo en relación a los programas vinculados a la agencia de discapacidad. ¿No? Entonces, hubo tantos despidos, por ejemplo, que se anunciaba. Claro, pero ¿esos programas verdaderamente quedan descubiertos o lo que supone es que ese programa quede incluido en otra estructura, que adopte otra forma, con otro presupuesto, y que sí, en el medio hay personas que quedan desvinculadas o desempleadas, o se les interrumpe su contrato, porque también había muchas personas informalizadas dentro del Estado. Eso pasa mucho, por eso iban cuantificando de cuántas personas se quedan sin trabajo, pues se les caían los contratos y no se los renovaban. Claro. Y también pasó, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, que cuando se empezó a reducir el personal, de golpe
hubo un caso particular que era una persona que era especialista en, no sé, textos de la edad, no sé, era algo súper específico y el planteo era, le estás entregando al sector privado una persona que está hipercalificada, que es súper valiosa y que se fue formando, si querés, a partir de los fondos del Estado, de las herramientas que le dio el Estado. Entonces pasa mucho esto que por ahí de un plumazo se borran estructuras o programas enteros. Y también otra cosa que es que no se disuelva un organismo en los hechos, porque la ley no lo permite. Vos como Poder Ejecutivo podés no financiarlo, no le girás plata y en los hechos termina pasando lo mismo. Exactamente, sí. O sea, sí, porque con la ley vos podés poner un límite, frenar hasta acá, pero si no hay voluntad, lo mismo cuando sanciona una ley, vos podés sancionar una ley para el programa tal o cual sí, de lo que fuera. sin duda. Pero si el Poder Ejecutivo no tiene voluntad de financiar, no se financia. Sí, o no tiene los recursos para. O no tiene los recursos, puede porque pasar. También estamos frente a esta situación. Sí, totalmente, pero digo, a veces, por más voluntad que tenga el Congreso de que no se toque tal o cual cosa, cuando se priorizan cosas, por ahí esto que vos quisiste proteger a través de la ley bases, no se le pasan fondos y a otra cosa. Sí, completamente, que es un poco, ahora vamos a pasar a tu columna, pero es un poco el debate que se daba con la cuestión del Inca, ¿no? Ahí yo me acuerdo que gran parte de la discusión de los referentes que fueron participando cuando se le dio la posibilidad a la sociedad civil que pudiera problematizar acerca de, digamos, qué iba a traer la ley de bases y cómo venía en todo caso a mejorar o a perjudicar una determinada actividad. Muchos cineastas o artistas o docentes que derivaban o que venían del área de formación del Inca, lo que decían era que reconocen que efectivamente es una estructura que estaba viciada, total, ¿no? Que no funcionaba, que no era transparente, que había un montón de personas que iban a buscar recursos económicos y que no se los daban o por cuestiones ideológicas o porque lo que venía a contar ese proyecto audiovisual o porque simplemente, no sé, no tenían el contacto específico para que les dieran la... Entonces, eso era bien recibido, ¿no? Como que se pueda, digamos, que la ola no se lleve absolutamente todo. Buscar un punto medio. Que se pueda revisar cómo funciona en efecto esa estructura, que se audite, que se conozca y que se reconozca que no es... tampoco que bajo la bandera de no a las privatizaciones significa que todo funciona bárbaro. Totalmente. Hay que buscar el punto medio y esto de... es lo más difícil. No es o todo o nada, si por ahí el debate no es más o menos o no Estado, sino un Estado eficiente. Sí. Pero bueno, son todos temas súper delicados que siempre tocas intereses, gente que está trabajando. Y recurso humano tocas. Exacto, gente que está trabajando y que por ahí venía hace un montón de tiempo y tiene una tarea súper... valorable, pero por ahí estás al lado de otro que no trabaja, entonces caen todos en la misma bolsa. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, a ver con qué seguimos. Creo que teníamos el proyecto del diputado de Córdoba, Juan Bruje. Yo supongo que sí. Tenemos plaquitas. A ver, claro, con eso, con bien. Placas. Bueno, ¿Proyecto para lo de violencia de género? No, tema? No, bueno, para el proyecto que para mí estoy tratando de ayudar, pero para no mí sé es si lo estoy logrando. tema que se viene, que es un proyecto para penalizar el uso no autorizado de imágenes personales. Qué interesante. Bueno, ahora sí nos va a decir ya. Dale. Bueno, avancemos con eso. Bueno, ¿querés que te lo cuente yo? Porque ahí está, mira. Es un proyecto de ley que impulsa el diputado de Hacemos Coalición Federal, más conocido como el Bloque de Pichetto. Es una iniciativa que, atención, porque esto por ahí pasa mucho en los jóvenes, vos que tenés hijos, capaz lo escuchaste ya, que como te decía, es un proyecto que busca penalizar el uso no autorizado de imágenes personales y que busca básicamente... Esto, que por ahí nosotros que somos, yo por ejemplo soy una vieja que no sé ni usar la inteligencia artificial, pero bueno, busca dar respuesta al uso de la inteligencia artificial para denigrar a otras personas, ir incorporando sus rostros o voces, por ejemplo, a videos pornográficos. Bien. Básicamente que te recorten tu cara, editen un video y lo difundan y vos decís, pero ese no soy yo. Bueno, busca penalizar, tiene un nombre, se llama Deepfake. Creo que se llama... Sí, el deepfake que lo hacen con la inteligencia artificial. Exactamente. Mira, perdón, te interrumpo porque para obvio. hacer memoria, cuando fue la experiencia que logra la ley que lleva el nombre propio de esta chica que había sufrido por parte de alguien que había sido su pareja, lo que se conoce, y está mal empleado, pero se conoce como sextoextorsión. Sí, o pornovenganza. O pornovenganza, pero que en realidad está mal porque eso supone semánticamente que
si vos vas a ser chantajeado con algo, es que vos hiciste algo para que te chantajeen, o sea que está mal, pero lo digo de esta manera para que entendamos todos de qué estamos conversando. Me acuerdo que en el caso de, me olvidé el nombre propio de la chica que tiene, que la ley Olimpia. Olimpia, gracias, que lleva su nombre, la ley. Sí. Ella lo que un día salió con nosotros y nos contó y la entrevistamos, y ella lo que contaba es que lo que a ella le había pasado puntualmente, a esto voy con lo que vas a contar vos, es que ella salía con una persona, ella se sacó fotos en la intimidad, bueno, hasta ahí todo formaba parte de su consentimiento. Después lo que ella no contaba es que esas fotos iban a ser usadas para extorsionarla, ¿no? Bueno, y terminan esas imágenes privadas subidas a un sitio de pornografía, donde las personas pagaban un dinero para poder acceder, y ella parecía como si fuese una prostituta de las redes o de ese totalmente sitio. descontextualizado el video, Exacto. ¿no? Esto, ella decía, es una ley que está muy buena y es muy importante, pero como que no alcanzaba todas las problemáticas tal cual, hoy todas las están dimensiones. Así que me parece que medio como que esto que estás contando vos está vinculado. Exactamente, o de hecho no es lo mismo que vos des consentimiento para sacarte una foto que des consentimiento para difundir esa foto. Exacto. Hay una línea ahí que está bien, nos sacamos una foto, todo lo que vos quieras, pero de ahí a que vos se la difundas a tus amigos y tus amigos... es otra cosa. Y esa ley apuntaba a eso. Y esto apunta, ¿se acuerdan, por ejemplo, la foto del Papa que aparece con esa campera de Bizarrap? Bueno, es eso, pero con, en este caso, con imágenes. O las imágenes que se usaron para desprestigiar a Sergio Massa, que estaban hechas con inteligencia artificial. Es eso. O bueno, no sé si era exactamente la herramienta, si fue inteligencia artificial, pero sí se hizo como una juxtaposición entre un video de Sergio Massa con una persona que efectivamente estaba drogada. Exactamente, sí, que manipulan una imagen. Sí. Bueno, esto va en ese sentido y que justamente busca proteger la integridad y la privacidad de las personas frente al avance de la tecnología, pues empiezan a abrir diferentes aristas, ¿no?, dentro de estos temas. Bueno, y lo que plantea esta iniciativa del cordobés Bruje es establecer penas de prisión para quienes usen la inteligencia artificial para crear, exponer, exhibir, comunicar, distribuir, reproducir, transmitir, comercializar o intercambiar imágenes que obviamente no tengan el consentimiento de la persona, y también para aquellas personas que reproduzcan audios o videos de índole sexual íntimo de una persona o grupos de personas sin su consentimiento. Y las penas podrían ir de 4 a 8 años de prisión. Y atención con esto, también Bruje lo que contempla son agravantes, que podrían las penas ir de 6 a 10 años si las acciones son cometidas contra personas menores de edad o con discapacidad o un estado de vulnerabilidad. Y también acá deja claro algo, y es que se exceptúa de penalidad contenidos que se identifique, esto está hecho con inteligencia artificial, y que tenga fines de interés general, educativo, histórico, científico o cultural. Y también se exceptúa de cualquier penalidad a las parodias y ejercicios de derecho a informar de funcionarios públicos o personas de notoria exposición pública. Pero siempre se tiene que aclarar que este contenido fue hecho con inteligencia artificial y que obviamente no tenga como finalidad difamar a alguien, sino justamente informar, educar y demás, o parodiar. Un tema de súper actualidad, ¿no? De extrema actualidad, y también muy difícil de legislar porque precisamente es algo que es una herramienta, es un recurso. Esto está en este momento en su pico máximo. Hay gente que lo usa para trabajar, para poder crecer en su ámbito laboral, pero hay mucha gente que no. Claro, y es muy difícil meterte a legislar eso. Yo entiendo que hay países que han logrado avanzar un poco más, que pudieron profundizar sobre cuáles son los alcances o cuáles son los límites. Me parece que nosotros arrancamos un poco bastante desde atrás la discusión. Estamos llegando un poco tarde para lo que es digamos, el fenómeno de la inteligencia artificial. No sé si la usaron, si conocen, por ejemplo, cómo funciona hoy cualquier editor, chicos, cualquier editor de fotos te trae la opción, si vos pagás el paquete premium, te trae la opción de cambiar la cara a partir de inteligencia artificial. O sea, te lo hace la aplicación sola, no es que tampoco vos tenés que ponerte a cambiar o a
No es que tenés que tener mucho conocimiento de la materia. Te lo hace la aplicación, apretás un botoncito, Yo- ¡pum!, te cambia la cara. Por eso es que es realmente grave. Y con el ChatGPT también. Hay cursos, obviamente, que te permiten aprender más sobre Es cómo que el tema es usarlo. eso, cómo poder, digamos, aprovechar de una manera Eficaz profesional y no- y eficaz y no la lastimosa. herramienta, claro, Sí. pero bueno. No, y además en la era de la posverdad, si querés, andá a desmentir. No, la de la foto no soy yo, el del video no soy Es yo. muy difícil. Bueno, ahora tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos justamente quería decir algo al respecto, porque se habla mucho sobre esto, cómo la inteligencia artificial es una herramienta muy filosa en términos de que puede ser muy aprovechable los alcances, pero también estamos en un contexto cultural muy particular que a donde todos nos regimos por los sesgos de confirmación. Totalmente. Entonces, los daños que se producen, independientemente que después vos puedas decir, no, esta imagen que se divulgó es falsa, o fue montada, o fue editada, ya generó un efecto. Totalmente. Es como un chisme, es como un rumor, y es muy difícil después evitar ese daño que ya se produjo. Un datito, vos te fijas cuando se viraliza un tuit con una imagen y después cuando esa persona dijo, perdón, era errónea la imagen, por decirte. Sí. ¿Cuántos retweets tiene el trucho, digamos, y cuánto la disculpa? Claro, mucho el pide menos. disculpa, obvio. totalmente. Bueno, tenemos que hacer una pausita, la última, nos metemos en la última media hora de parlamentarias y tenemos más para seguir contándoles, así que quédense ahí del otro lado que en un ratito seguimos con estos temas y otros. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, recién lo decía Debbie, ¿no? El RIGI, este registro para las grandes inversiones que va a estar específicamente para incentivar algunas actividades. Y se está hablando de la explotación minera como una de esas actividades a donde se pretende ver qué es lo que sucede con poner este equilibrio en resguardo de nuestros recursos naturales, pero también generar ingreso de divisas, porque la explotación minera, si se le da participación a capitales extranjeros, se puede producir un despegue de la actividad, porque además la Argentina tiene mucho para aportar regional e internacionalmente en este sentido. Hablamos con el diputado Carlos Zapata, el diputado que está muy vinculado y se metió en esta cuestión y dio su opinión.
Mire, nosotros tenemos un marco regulatorio que parte de la Constitución en cuanto a la titularidad y la jurisdicción sobre los recursos naturales, entre ellos están los recursos mineros, que corresponden a la provincia, pero también existe en la explotación, en la extracción, en la transformación en riqueza del recurso minero, existe una restricción que está dada por los parámetros que establece la Ley del Medio Ambiente, con marco general de la nación y cada una de las provincias en marco particular. Existen sectores que son contrarios a la explotación minera, porque consideran que se avanza, que se destruye el medio ambiente. Hay algunas cuestiones que se difunden, como que, por ejemplo, la explotación del litio deja sin recurso a las poblaciones. Y eso es un poco desconocer, por ejemplo, el Código de Agua de la provincia de Salta, que es la Ley 7017 local, que establece que tiene prioridad los asentamientos poblacionales en materia de la asignación de recurso agua. La minería es una de las fuentes de riquezas que puede tener la República Argentina, que está escasamente explotada, si uno compara, por ejemplo, con Chile. Solo las exportaciones de cobre de Chile, ¿no es cierto?, superan con holgura las exportaciones total de la minería de la República Argentina. No contribuye mucho a lo que necesita el país permanecer con esta riqueza en el subsuelo sin explotarla, y sobre todo porque algunos de los recursos mineros que hoy tienen mucha demanda, por ejemplo el litio, va a llegar un momento en que se le va a pasar su cuarto de hora y estamos sufriendo una caída en el valor internacional del litio, punto de que el avance tecnológico siempre genera y produce y pone en el mercado sustitutos normalmente más económicos. Entonces, explotar para aprovechar esa riqueza, para que el país avance y que la población que está radicada en esta zona, son bastante apartadas, inhóspitas, carentes de servicios, puedan a través de la explotación de recursos naturales acceder a niveles más accesibles o mejores de vida en general, pero siempre cuidando que el futuro de la explotación minera tiene que estar contemplado, porque una vez que se acabe el yacimiento o pierde valor económico el producto que se extrae, tiene que tener una actividad sustitutiva que mantenga el arraigo y la generación de riqueza. Son parámetros difíciles de analizar y de lograr, pero tenemos que enfocarnos en eso. Bueno, Lourdes nos va a contar también porque hay un pedido de la Comisión de Mujeres para que venga el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. ¿Pero en qué contexto, Lu? Bueno, precisamente se había pedido se pidió la citación, en este caso, que pudiera llegar el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, así como se hizo, por ejemplo, con el pedido para que la ministra de Capital Humano, estamos hablando de Sandra Petovelo, también viniera a la Casa Parlamentaria, pero fue por un tema de una publicación del Boletín Oficial que la subsecretaría quedaba bajo, en ese momento la subsecretaría de Protección de Género quedaba, en este caso, bajo el Ministerio de Justicia. O sea, pasaba de Capital Humano al Ministerio de Justicia. Es por eso que, bueno, querían hacer un poco un balance y un análisis de cómo se estaba o cómo se iba a proceder en materia de diversidad. Lo estamos viendo, que fue convocado a la reunión informativa para el jueves 8 de agosto a las 15 horas en la comisión que es presidenta la diputada Mónica Macha. Sepan entender, los lunes estamos un poco cambiadas con las palabras, pero igual le ponemos la mejor. En la próxima placa les contamos un poquito de qué se trata también esta citación, y es por el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Es un tema que, bueno, importa y mucho a esta comisión y ya desde hace un tiempo. Y es lo que veníamos hablando, perdón, Lu, que te interrumpa o que me eche con esto, que es lo que veníamos hablando justamente, que en virtud de cómo se reestructura el Estado, está el temor de que algunos programas queden desfinanciados y que eso vaya en detrimento de las personas que dependen de determinados programas. Por ejemplo, esto que estás diciendo vos. Exactamente. Bueno, ahí en la próxima plaquita se publicó esto en el Boletín Oficial, el DNU 451/24, que la subsecretaría queda bajo la dirección del Ministerio de Justicia, es decir, pasaba de Capital Humano al Ministerio de Justicia de la Nación, por lo tanto, bajo la órbita de
el ministro Mariano Cunio Libarona, y que inclusive ya anunció que de este lunes se podrán hacer como un datito, anunció que a partir de este lunes se podrán hacer sucesiones y divorcios mediante acuerdo de partes sin intervención judicial. Así que es un tema que igual en algún momento vamos a hablar, pero estamos en el tema género que, bueno, fue citado precisamente y por supuesto todavía no se confirmó su llegada, su participación y su respuesta en realidad a esta citación, pero es sobre las políticas públicas en materia de géneros y diversidades, para ver, bueno, qué es lo que pasa con todo ese trabajo que en algún momento en la gestión de Alberto Fernández estaba bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres, ¿sí? Ahora, en realidad, Mujeres y Diversidad. Por ejemplo, la oficina de la Oficina contra la Violencia de Género, la OVD, depende de la Corte Suprema, con lo cual tiene cierta lógica. Esta oficina que le brinda atención a las mujeres los 365 días del año para que hagan sus denuncias, depende de la Corte Suprema y las estadísticas y los datos... Estaba pensando eso, siempre las difunde la Corte Suprema. La Corte Suprema. Sí. Ahora, el reclamo por parte de la sociedad civil era que muchas veces, como estas cuestiones de género estaban bajo la órbita del Ministerio de Justicia, se perdía la perspectiva de víctima. Se perdía toda la cuestión, si querés, más vinculada a la particularidad que tiene la violencia de género, que no es un delito cualquiera, no es una violencia cualquiera, sino que es una violencia particular que está inserta en un contexto que muchas veces tiene como víctimas y victimarios a miembros de una misma familia. Entonces es una cuestión que tiene que ser atendida por personal más preparado o que entienda la especificidad de la materia, porque no es lo mismo para una víctima, mujer que es víctima de esa violencia, iniciar todo un proceso judicial como para alguien que es víctima de un robo de un estéreo, por decirlo. Claro, ahí la duda es si se necesita un ministerio aparte o si tiene que tener otra perspectiva la justicia o diferentes ramas de acuerdo a la denuncia o exacto. Lo que fuere. Y también, por otra parte, lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, esto no es para caerle al gobierno de Alberto Fernández, sino desde que existe esta agenda de género, es que cuando se crea por primera vez, Alberto Fernández crea este ministerio y le da un sí. Tengo algo para decir de eso que hoy dijo Mariano Cunio Libarona, hoy o estas últimas horas, dio una entrevista porque se fue a Mendoza con el tema del código, de las modificaciones del Código Penal también, y lo que dijo fue muy fuerte, porque hablando de esta citación para el día jueves, y con respecto a eso que vos estás diciendo también del Ministerio de las Mujeres y demás. Quería redondear esta idea y ahí todo. Y lo que quiero decir es que desde que se crea el Ministerio de la Mujer, el objetivo último, que era que las mujeres sean cada vez menos asesinadas, menos violentadas, no se logró. Entonces ahí es el principal argumento. Es que el planteo era ni siquiera tienen estadísticas, porque las tenía la Corte Suprema. Exacto. Sí, y a propósito de esto dijo Mariano Cunio Libarona, es otra prueba de la hipocresía de género, es decir, crearon el Ministerio de la Mujer con 1000 empleados, donde trabajan 70, se incrementaron los femicidios, cobraban fortunas y no trabajaba nadie, y no se solucionó nada. Es muy fuerte, pero bueno, son palabras que en este caso dijo el ministro este domingo en una entrevista radial. Y además cae ahora esta cuestión de sospecha que el propio expresidente Alberto Fernández, él mismo podría haber sido un violento con su esposa, con Fabiola Yáñez, que es el tema del fin de semana. Habló de eso donde, por ser alguien desprevenido, se filtraron algunas conversaciones. La justicia, a través de la Oficina de la Violencia de Género, toma intervención porque hay una sospecha con unas imágenes de Fabiola Yáñez y unos chats a donde ella podría haber sido víctima de violencia. Trata de tomar cartas en el asunto y entonces es como ¿no? Es como una... No sé si la palabra sería paradoja, pero es la que más rápido se me aparece. Pues, a ver, es el presidente que logra la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, el que toma principalmente la agenda de género y le asigna por primera vez un presupuesto especial a la cuestión de género. Crea el ministerio y él mismo está acusado o está sospechado, vamos a decirlo en nuestros términos, está sospechado de ser un violento.
Sí, tanto el abogado de Fabiola Yáñez salió a decir que no se había producido ningún hecho de violencia, y se hablaba de que habían trascendido imágenes y videos. No está del todo claro que hayan esas imágenes, pero es lo que vos decís. Hay la una paradoja de denuncia. Bueno, a propósito de eso dijo también Cuno Olivarona, la hipocresía de decir, vamos a crear esto, y por eso es que habla del Ministerio de las Mujeres. O sea, que si llega a venir el jueves, que está dudoso, realmente sería muy, muy importante. La hipocresía de decir, vamos a crear esto para atacar la violencia de género por parte de personas que, según el diario de hoy, por los mensajes, están sospechados de haber incurrido en ese tipo de delitos. O sea, ahí hay todo un discurso de género que me parece que resulta bastante alejado de la realidad. Eso todo dijo el ministro de Justicia. Igual es raro que el ministro de Justicia se suba a chats que nadie vio, que nadie tuvo contacto con esos chats, que yo sepa. En todo caso, son filtraciones, claro, son filtraciones que además muchas veces, que está pésimo, se da en el contexto de otras investigaciones, ¿no? Donde la justicia se está investigando otra cosa, claro, ¿no? La causa de los seguros. Claro, pide los celulares, obviamente para que sí los investigue, en términos de esta investigación que tiene que ver con el presunto pago de... sobrepagos, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Bueno, no, ya me va a venir, no importa, con el tema de los seguros. Bueno, de beneficiar a algunos del tráfico de influencias, exacto, gracias. Y en ese contexto se secuestran los celulares de las personas investigadas. Ahora, si ahí se meten con cuestiones directamente vinculadas a la vida privada, es muy cuestionable. Pero si estas escenas de violencia sucedieron dentro de Olivos, ya excede el ámbito de lo privado, porque cualquier cosa que afecta a un mandatario, un presidente o un expresidente en un ámbito como la residencia presidencial, ya está por afuera de lo estrictamente privado. Pero justo el delito de violencia, entiendo que si la víctima de la violencia no hace la denuncia, no se puede investigar, y entiendo que Fabiola Yáñez, a través de su abogado, dijo que no quería que se investigue. También es cuestionable, porque ya no están así. En Olivos. No, y por otra cosa, porque ya las cuestiones vinculadas a la violencia de género ya no son entendidos como violencias entre privados. No es doméstico como se hablaba antes. No, y no es entre privados, no es del orden no es un delito del orden de lo privado, porque justamente es lo que te permite a vos que si sos, vamos a suponer, la cocinera de Olivos, puedas llamar y denunciar. Y estás escuchando, estamos poniendo una recontra suposición, y vos escuches, o un vecino que escucha que hay dos, que Lourdes con el novio de Dios están discutiendo fuerte en el departamento, perdón, por ponerlo por ejemplo, podrían eventualmente hacer una denuncia al 911 diciendo, bueno, ojo, investiguen, fíjense eso ustedes. Sí, pero en este caso, por lo que escuchaba hoy a la mañana a la colega Paz Rodríguez Nil, que es bastante seria en la muy seria en la materia, por eso, ella lo que planteaba es esto, no quiero decir que lo dijo así ella, pero se le preguntó a ella si quería avanzar con la denuncia a raíz de estos mensajes que habría tenido acceso el juez, y como ella a través de su abogado dijo que no había habido ningún tipo de violencia física, entonces parecería que quedaría todo encapsulado. Al parecer sí, pero también me parece que la justicia va a tener que profundizar sobre esto, porque también es muy frecuente que las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, y más si del otro lado es una persona con poder, claro, tengan temor o no quieran denunciar. Entonces ahí hay todo un margen que tiene la justicia para poder de todos modos decir, bueno, a ver, está todo bien, pero acá no nos vamos a ir con la sirena del patrullero para otro lado, nos vamos a quedar y vamos a realmente revisar qué es lo que pasa. Y hay mucha gente que también va a decir esto de por qué no lo hizo antes o lo podría haber denunciado cuando él era presidente. Bueno, al presidente. No, y además los procesos de cada víctima potencial, porque ahora es una potencial víctima hasta que esto finalmente se confirme, es muy duro, uno nunca puede presionar a la víctima que hable o por qué no hablaste antes. Son procesos distintos en todos los casos y en los que no se debe revictimizar. Exacto. Bueno, justamente tenías un proyecto de la diputada Banfi Devi para contarnos en relación a la violencia de género. Exactamente, por eso traje otra vez a colación un proyecto de ley que se había presentado en su momento, perdió estado parlamentario, y este año lo volvió a presentar la
vicepresidenta del bloque de la UCR, Karina Banfi, que es una iniciativa que busca que la justicia responda a las denuncias de violencia de género, esto que decía recién Lourdes, para de alguna manera no revictimizar, si se quiere, a las mujeres que han sido víctimas de este tipo de delitos. ¿Qué busca esta iniciativa de Karina Banfi? Fortalecer la confianza de las víctimas en la justicia, o sea, de alguna manera que se sientan seguras de poder ir a la justicia a denunciar que han sido víctimas de este tipo de violencias. ¿Y qué se plantea en este proyecto de ley? Que las denuncias no puedan ser archivadas sin fundamentos, sino que siempre los jueces y fiscales deberán actuar ante una denuncia, ¿no? Y lo que también se plantea en este proyecto de ley es que se deben producir medidas de prueba dentro de los 60 días de que se hizo la denuncia. Básicamente, para que no se estiren en el tiempo y duerman el sueño de los justos, se le pone un límite en el tiempo. Y también lo que se plantea es que si los jueces o los fiscales no cumplen con este periodo de 60 días, equivale a una falta grave por mal desempeño. Y eso es fundamental, porque pasa mucho esto en la justicia, que no hay tiempo, los tiempos son muy laxos. Y nunca el peso de la ley cae sobre los funcionarios. O sea, va una mujer, hace una denuncia, la desestiman, le dicen, no, tiene que ir a la comisaría número 3 porque esta es la número 4 y acá... o fueron con el patrullero, tocaron el timbre, se dieron cuenta que salió la mujer así, le dijo, no pasa nada, está todo bien, se van, nunca después se avanza. Ahora después la mujer la matan, la violan, no la mataron esa vez, pero la matan en 2 meses y nunca hay nadie de la justicia que se haga cargo. Bueno, y esto también tiene que ver con esto que vos decís, que es lo que se plantea, es que la medida de protección para las mujeres debe ser dictada con inmediatez y que se controle el cumplimiento. Porque también tiene que tener la perimetrada, no sé qué, el botón de... Y después no se cumple. Y por eso te digo que siempre está el reclamo por parte sobre todo las ONGs que entienden en esta cuestión, es que siempre la cosa está puesta en esa mujer que es la víctima y nunca está puesta en que el control sea sobre el victimario. ¿No? Entonces es ella la que tiene que activar el botón, poner la perimetral, presentar pruebas, ella. Muy, muy difícil así. Bueno, justamente este proyecto de ley busca eso, que generar confianza por parte de las mujeres que sean víctimas de violencia de género y evitar todas estas cosas que vos contabas. Pero bueno, es un proyecto de ley que al menos por ahora no avanzó, pero que está sobre la mesa. Igual hay que ver, hay tantos proyectos que vamos a ver qué avanza y qué no avanza. Exactamente. ¿No? Bueno, ¿qué está previsto entonces en términos de agenda que suceda mañana? Porque estaba toda la cuestión de la inteligencia artificial. Viste que yo te dije que el tema del transporte público para pasajeros se iba a colar en la agenda. Bueno, ya mañana hay una reunión a las 10 de la mañana para tratar los subsidios al transporte. 10 de la mañana, entonces 10, ¿no? se abre 10 de la mañana en el Delia Parodi. Sí, en este caso para tratar lo que tiene que ver con proyectos de resolución y también van a debatir sobre ese tema, todavía no aparece en agenda, pero van a debatir ese tema y otros temas también que tienen que ver con acuerdos entre el gobierno de Argentina y el Consejo Federal Suizo en materia de aéreos, de servicios aéreos regulares. Pero el debate por el Fondo Compensador al Transporte es un tema que involucra a todos y la Red Federal de Intendentes está empujando desde atrás el debate ya desde el mes de junio, desde antes inclusive, desde que se desfinanció cuando fue en febrero, ¿no? Sí, ahí que se eliminó el Fondo Compensador para el Transporte del Interior. Y que suscitó los paros. Paros de transporte. Uy, parece que fue hace un montón, pero fue... Pero fue como consecuencia de eso. Sí, también tenemos a las 10 las de turismo, fueron invitados expertos en termalismo y bienestar. A las 10 Grupo Parlamentario Amistad con Ucrania. Perdón, y también estaba escuchando el otro día que decían sobre turismo, esto de revisar si es necesario ir de nuevo con un programa previaje, porque las últimas vacaciones de invierno no se obtuvieron el rendimiento en turismo y en gastronomía que
hubo en las anteriores y eso que estábamos recién saliendo de la pandemia, ¿no? Exacto, exacto. Por último, bueno, a las 12 está legislación penal, familia, niñez y juventudes con justicia y presupuesto y hacienda. Hay un plenario importante sobre el régimen penal juvenil. Acá en este caso se suma justicia, comisión que la vez pasada había estado solo legislación penal, familia, niñez y juventudes con presupuesto y hacienda. Bueno, se suma a la comisión que es presidida por el diputado Manuel Quintar, porque recordemos que mañana van a estar con los proyectos de cada uno de los legisladores. Y el próximo 14 de agosto se espera que ya vengan los especialistas para seguir hablando sobre, en este caso, el régimen penal juvenil. Gracias, Lu. A vos. Gracias también, Debbie. Nos vemos, bueno, con vos nos vemos el viernes. Y a ustedes los vemos mañana a las 12 del mediodía, pero se quedan, por supuesto, en la pantalla de TV. Ya llega Horacio con todo el equipo y les hacemos compañía y les contamos toda la información parlamentaria aquí en la pantalla. Chau.